Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto de Hombres Corresponsables MX. Soy Iván Godínez, les doy la más cordial bienvenida y seguimos dialogando en este ciclo virtual sobre masculinidades. El día de hoy me acompaña un amigo conocido sobre estas temáticas de las masculinidades. Él es Tlacaele Paredes Gómez, él es psicólogo, psicoterapeuta, y es responsable de un proyecto que se llama Hombres Diversos, que tendremos la oportunidad de platicar también un poco de ello. El propósito de hablar con Tlacaele el día de hoy es para un poquito informarnos de qué es esto de la violencia masculina, porque pareciera que en el lenguaje, y sucede mucho con los varones, es un tema que no le queremos entrar, no queremos abordarlo, y entre más lejos lo tengamos, mucho mejor. Tlacaele ya ahorita nos compartirá un poco de la experiencia que tiene sobre el trabajo con hombres y nos ayudará también, en cierto modo, a aclarar ciertos conceptos. Tlacaele, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Fíjate que para ir abriendo como el diálogo y que otros hombres puedan también conocer un poquito de lo que tú haces y de lo que vienes haciendo, platícame, ¿qué es esto de hombres diversos? Hombres Diversos es una sociedad civil que se conformó a partir de trabajar un trabajo previo que se venía haciendo desde hace 20 años o que vengo haciendo desde hace 20 años, trabajando no solamente con cuestiones de género, sino también trabajando con hombres, con los grupos de reflexión de hombres en diferentes espacios institucionales y que hoy en la conformación de la sociedad civil como hombres diversos decidí hacerlo yo como tal y bueno, hay una historia de por medio. Yo previo tengo conocimiento como hijo de un papá que asistió a CORIAC, Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, y que me fui involucrando, mi papá nos fue involucrando a mi hermano y a mí y a la familia que estábamos ahí presentes en temas relativos a género y a temas, lecturas sobre masculinidades. Recuerdo que cada semana leíamos y nos poníamos a discutir en casa sobre el tema y bueno, pues había diferentes temas a tratar, no solamente era qué es el machismo, qué es la violencia, cómo parar la violencia, etcétera, en ese sentido. Bien, fíjate que esto nos da cabida a lo siguiente, porque algo que sucede mucho y me parece que a lo mejor a ti también, cuando trabajamos con hombres, hay como una resistencia de quererle entrar a los temas, pero no solamente una resistencia, entramos con muchos malentendidos conceptualmente de lo que se trata esto. Y un tema muy básico que a mí me gustaría que tú, a partir de la experiencia y conocimiento que tienes, es qué es esto de la violencia masculina, porque el otro día, dialogando con unos compañeros, hablábamos de violencia masculina, pero también de violencia de género, pero también de violencia machista, y entonces parecía que todo era el mismo saquito, pero con distintas ideas. ¿Qué es esto de la violencia masculina para que otros hombres podamos entenderlo? Pues mira, la violencia masculina tiene sus orígenes, más que sus orígenes, lo explica Antonio Ramírez en su libro, déjame acordar cómo se llama este libro, Violencia Violencia masculina Masculina. también. Ajá. Y a partir de ese concepto que él maneja o que presenta, surgen otras lecturas, más que otras lecturas, invita a reflexionar a partir de otras lecturas que la violencia masculina solamente se da desde una mirada, desde una expresión heterosexual, en ambientes solamente que va dirigidas a la pareja mujer.
y entonces por lo tanto el concepto se acota solamente a eso, a la violencia que ese hombre desde una mirada heterosexual, desde una visión, desde un sentir heterosexual, ejerce contra su pareja y bueno, pues solamente se acota a eso. Pero no solamente a eso, así está el orden, No, así estamos organizados. ajá, sí, claro, efectivamente. Solo que el punto es que el punto es que no solamente es la violencia hacia la mujer, o sea, y entonces ahí entran otros conceptos, que es el tema de la violencia de género y la violencia machista. Y la violencia de género, pues como tal, como su nombre lo dice, es la violencia que se ejerce sobre aquellas personas, sobre aquellos cuerpos que se construyen a partir de lo que ellos y ellas creen que son o que se viven. Y entonces ahí se abre todo un abanico de posibilidades de cómo ser hombre o cómo ser mujer como expresiones y como vivencias. Y en ese sentido, la gama se abre completamente. Entonces, hay diversidades sexuales, no solamente hay mujeres, también hay diversidades sexuales, incluso otros hombres, ¿no? Entonces, la violencia de género tiene mucho que ver de cómo desde esas violencias aprendidas desde las hegemonías se ejercen para con todas esas personas, ¿no? Y oye, y el tema de la violencia machista es como la expresión máxima de esta violencia. Estoy pensando un poquito en el tema del feminicidio, que al final de cuentas me parece ser que esa es como la expresión máxima del machismo, La violencia de género. la violencia machista. Y bueno, la violencia machista es todo un sistema que tiene que ver con una estructura social, con una estructura incluso de pensamiento y de acuerpamiento, porque se ha transmitido de generación en generación y que se basa a partir del patriarcado y que utiliza el machismo como una forma de someter hacia no solamente hacia las mujeres, sino también a hombres y mujeres de la diversidad sexual y hacia otros hombres incluso. Correcto. Fíjate que, Quiero aclarar algo. La dime, violencia masculina me parece que desde mi punto de vista ya es un concepto obsoleto porque el concepto solamente se acota a eso, a la violencia que hay solamente de hombre hacia mujer en un contexto en el que todavía se dice que es una violencia intrafamiliar, cuando se sabe que ya el concepto intrafamiliar está súper mega rebasado, ¿no? pero fíjate qué interesante porque tú me dices que a lo mejor el concepto está un poco obsoleto, pero en la práctica hemos visto que este confinamiento ha sido muy, muy costoso en términos de violencia, ¿no? Sí, espera, solamente, efectivamente que ha sido un costo a nivel social la violencia, pero yo no creo que sea violencia masculina. Yo lo que creo es que es una violencia estructural y machista y de género que se ejerce al interior hoy en el confinamiento que hemos vivido, que ya es centena, ya no es cuarentena, es centena, ¿no? Porque culturalmente, en términos generales, los hombres de allá afuera, ¿no? Este, no están acostumbrados a vivir al interior de sus hogares porque se viven en estos estereotipos, en estos, en estos como marcajes sociales que ellos tienen que tener una vida social. Y entonces cuando les dicen, confínense porque por la salud general como sociedad, pues evidentemente no saben convivir al interior de sus hogares porque estructuralmente se les ha enseñado que ellos como hombres, como sujetos hombres o como cuerpos de hombres, están pensados y están enseñados a tener una vida social y nunca una vida en reclusión o privada, ¿no? O en
ahí acotada solamente al hogar, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se convive en casa, pues evidentemente no, su paciencia se desborda o se ve limitada porque no sabe compartir en un hogar, no sabe dar en un hogar, no sabe estar con hijos o con hijas, ¿no? No sabe, por ejemplo, no es que no lo sepa, es que culturalmente no está pensado, además por generaciones, está pensado para que eso no esté bien y se vea incluso como no masculino que se acerque a los hijos, que esté al pendiente que esté, por ejemplo, haciendo aseo, que lave trastes, que incluso prepare comida, que juegue incluso con los hijos, ¿no? No está dentro de su estructura eso, ¿no? Porque socialmente, por miles de generaciones atrás y a través del patriarcado, usando el machismo, se les ha enseñado a los hombres de allá afuera que solamente ellos tienen que hacer vida social, ¿no? Eso. Sí, fíjate que el chip que traemos no está configurado para estar en casa, ¿no? Y ahora que estamos en casa, nos sentimos los intrusos, no nos hallamos, estamos como fieras, estamos enojados, o estamos tristes, deprimidos y no lo sabemos identificar. Concretamente nosotros como hombres, ¿qué podemos hacer para ir sobrellevando esta pandemia? O sea, me parece claro que el discurso de involucrémonos, hagámonos, o sea, sí, pero ¿cómo trabajarnos nosotros de manera individual para sobrellevar este proceso también del confinamiento? Ese es un punto que a todos mis compañeros que trabajan con las OSC, que trabajan con grupos de reflexión para hombres, es la piedra angular, ¿no? En ese sentido. Y a mí me parece que, eh, a mí me parece que el tema es que, como es un tema, es que yo alcanzo a ver dos cosas, ¿no? Una es que el tema personal, el tema que se hace, que se hace como político, como lo personal es político, ¿no? Dicen, ¿no? Y yo lo creo. Entonces, mientras esa persona no haga conciencia, no se clarifique que lo que está haciendo son actos de violencia y que eh, eh, lastiman, vejan, humillan, etcétera, hacia su compañera o hacia su compañero, porque también en esta gama hay diversidades sexuales. Mientras él no mire eso como algo que está dañando, pues evidentemente no va a comprender eso, no va a alcanzar a entender. Pero ese tiene una piedra angular que yo alcanzo a ver y que desde lo que nosotros como hombres diversos trabajamos, es el siguiente. To, mientras no nos miremos como sujetos de derecho, mientras no nos miremos como sujetos de derecho, siempre voy a estar pensando que ella es menos que yo o él, mi compañero, también es menos que yo. Y por tanto le tengo, entre comillas, que enseñar, le tengo que decir qué hacer y cómo hacer, le tengo que decirle así no se hace, etcétera. Y eso, tan solo ese hecho ya empieza a violentar el espacio. Pero mientras yo como hombre común de allá afuera no alcance a ver que mi compañera o mi compañero con el que yo vivo y hago vida es sujeto de derecho o es sujeta de derechos al igual que yo, pues entonces eso no ayuda, pues, no ayuda a mirarse de igual a igual. Y fíjate que algo que sucede mucho con los hombres cuando se trabaja el tema de violencia es que no solemos reconocernos como hombres violentos. Y voy a dar ejemplos. Solemos decir que la violencia, o sea, muchas veces lo asumimos solamente como la cuestión de lo que deja huella, el maltrato físico, pero no solemos identificar otros tipos de violencias
que de manera sutil, estos micromachismos que a veces hablamos, también ejercemos. Pero nos cuesta asumirnos políticamente como machistas, porque eso implica exponernos, ser señalados, ser juzgados. No sé si tú me puedes explicar un poquito más qué otras violencias como hombres podemos ejercer en el hogar. Porque sí me queda claro, no doy el manotazo, no doy el trancazo, no doy la patada, pero sí doy la mentada, sí castigo con lo material, sobrevalora a la persona. ¿Y otros ejemplos de violencias podemos nosotros ejercer los hombres en casa? Mira, afortunadamente las mujeres, el feminismo ha hecho un trabajo muy importante. Consecuencia del feminismo, nosotros los hombres tenemos que cuestionarnos y posicionarnos y tomar acciones, ¿no? Y ellas han aportado algo bien importante, por lo menos aquí en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, distinguen qué es violencia, los tipos de violencia y las modalidades de la violencia. Y entre los tipos de violencia, pues efectivamente ubican la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos, la violencia obstétrica, la violencia simbólica y la violencia contra los derechos políticos de las mujeres, etcétera. Y hay modalidades de la violencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como la violencia laboral, la violencia docente, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia en la comunidad, la violencia institucional, la violencia feminicida, que es lo más extremo de la violencia hacia las mujeres, la violencia en el noviazgo, la violencia mediática, la violencia política en razón de género. Me falta una que es, se conoce como violencia familiar, ¿no? También. Entonces, de ahí se puede generar toda una serie de ejemplos que muestran, que miran, que ejemplifican cómo estos hombres que no están cuestionados, porque como bien lo dices tú, al yo asumir que pues sí soy violento, soy señalado socialmente, soy incluso cuestionado en mis formas de cómo trato no solamente a las mujeres, sino a cualquier otra persona. Y yo creo que uno tiene que estos hombres que están en casa, en confinamiento, ¿no? Como ahora son las circunstancias en las que vivimos por la pandemia mundial del coronavirus, sí creo que es necesario que, que se miren como iguales frente a sus compañeras y compañeros de vida, ¿no? Y efectivamente, como dices, no golpeo, no grito, pero sí hago sí violento de forma, no, le aplico la ley del hielo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aplicar la ley del hielo implica nulificar a la otra persona, ¿no? No existe, ¿no? O hace 25, 20 y tantos años, Bonino, hablaba de los micromachismos, ¿no? Hoy, ya hace 2 años, ya sacó un documento que dice que, pues gracias a que él sacó ese documento en aquel entonces, pues nos damos cuenta hoy de esos micromachismos, pero hoy da cuenta que esos micromachismos en realidad son machismos cotidianos, porque ya son evidentes, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta que cualquier tipo de violencia, por muy sutil que ésta sea, daña, lastima, veja, humilla hacia la otra persona. Y ahí el punto es, ¿qué tanto la otra persona, ya sea mujer u hombre, quiere estar ahí en ese espacio? No es fácil tampoco, porque se miran, se envuelven en una relación
de donde hay intereses, por ejemplo, si hay hijos es, no, pues es que, porque también hay un peso muy grande para con las compañeras en cuanto, un peso cultural, un peso de, porque socialmente a ellas no se les enseñó a ser independientes, autónomas, autosuficientes, etcétera. Y entonces no es tan fácil para ellas salirse de ese entorno, ¿no? Habrá unas y habrá muchas ya que sí se salen y que dicen, no me importa, yo me salgo. Y eso implica que cuando las mujeres o el compañero se va, en este caso las mujeres se van con los hijos, esos hombres que se quedan en casa entran en crisis y es cuando llegan a los grupos de reflexión, porque no tienen a quién mandar, se les acaba su poder, ¿no? Ese poder que socialmente están enseñados desde esas estructuras sociales que nos han transmitido por generaciones y que lo tienen tan en automático que pues cómo que se les va, ¿no? Cómo que, cómo que se les va y además entran incluso en conflictos tan, les conflictúa mucho que no se les vaya ya como si fuera para ellos una afrenta, incluso van y las buscan y las maltratan, ¿no? Incluso en la violencia extrema las matan, ¿no? Y luego generan otro problema para con los hijos que se quedan sin una mamá. Y hoy, por ejemplo, otro de los temas que es muy importante, que se desprende de ahí, son los hijos y las hijas del feminicidio, ¿no? Sí, sin duda. Y fíjate que a partir de esto que mencionas me llama mucho la atención porque somos una sociedad que estamos siempre a la observancia de lo que el otro, la otra hace, ¿no? Cuando vemos que una mujer está en un círculo de violencia, solemos decirle a ella, pues déjalo, abandónalo, vete, cuando sabemos que no es cosa fácil, No, no es pero fácil. no, pero nunca miramos hacia el agresor. Nunca le decimos, oye, trátate, trabaja esa violencia, acude, trabaja la reflexión, ¿qué hacemos en este sentido? Porque nosotros como hombres, o sea, yo te puedo decir, si yo quisiera trabajar en mis violencias, no sé a dónde acudir. ¿Qué hacer con estas violencias? ¿Dónde ir? Sí, claro. Ese es son tres puntos que yo alcanzo a ver ahí. La primera es, no es fácil para las mujeres, efectivamente, como tú lo has mencionado, pero tampoco se le pide a los hombres, oye, atiéndete, oye, acude a un grupo, porque socialmente hay un tema que se le conoce como la colusión, incluso de mujeres hacia ese tema de los hombres. No, pues es que ella puede ser muy mala, es muy canija, no cuida a los hijos, con razón, pues la maltrata. No, pues es que se lo merece. Entonces forma una colusión social hacia estos hombres que justifica esas acciones y son señaladas y juzgadas socialmente las mujeres de, pues es que, oye, no cuidaste bien a los hijos, no atiendes bien a tu esposo, etcétera. Se vuelve es un problema social, ¿no? Porque eso se le conoce como el pacto patriarcal, ¿no? Como ese que se ha transmitido de generación en generación y que ha hecho a que mujeres y hombres se vivan y se entiendan que ese es, entre comillas, lo normal en la convivencia, ¿no? Esa es una. Y la otra, ¿dónde acudir a los grupos de reflexión para hombres? Yo y mi compañero Alejandro conformamos un breve directorio de los grupos de reflexión que hay en la Ciudad de México y en los que conocemos en el país. Pueden ser consultadas en la página de Hombres Diversos, en Facebook, pero sí sería bueno, y lanzo la convocatoria, que cada asociación civil o cada sociedad civil que esté trabajando con grupos de reflexión, permanentemente eh, postees la dirección o un breve directorio, pueden jalarlo del mío, de mi página, para que vea las opciones, ¿no? Hay que distinguir dos tipos de los grupos de atención. Los grupos de atención, o sea, de
detener la violencia y los grupos de prevención. Los grupos de detener la violencia son los que están diseñados y pensados su metodología para solamente detener la violencia de esos hombres. Y, y hay, puede haber, uno de los problemas que yo he escuchado y que he visto es que esos hombres se miran como ok, yo ya fui mis tres niveles o mis 4 niveles o mis 5 niveles, yo ya tengo mi certificado de que ya no soy violento. ¿No? Los grupos de prevención, más bien dicho, no solamente están tocando el detener la violencia, sino es el abrir la gama de todas las formas y modos de violencia y de irlos deteniendo, cuestionando y desestructurando. Sé que en los grupos de atención para detener la violencia también se les enseña a mirar desde dónde están estructurados, pero me parece que solamente se fijan en detener la violencia, ¿no? Y la otra es que en los grupos de prevención se les enseña, por ejemplo, a trabajar con hijos, y aquí no solamente es trabajar con uno de los problemas o una de las, no sé cómo llamarlo, una de las cosas que yo he observado en los grupos de reflexión es que cuando hablan sobre paternidades o trabajan paternidades, solamente se enfocan a hijos y a hijas pequeñas y no se enfocan, por ejemplo, en adolescentes o en hijos ya mayores, ¿no? Que pueden ser transmisores de esas nuevas formas a sus hijos, o sea, los nietos, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Y eso es en el tema de la paternidad. También hay temas de cómo, por ejemplo, prevenir, cómo hablar sobre el círculo de la violencia, cómo hablar sobre la comunicación asertiva, cómo la violencia laboral, ¿no? Que incluso ha habido, ¿no? O sea, la violencia no solamente hay que detenerla en el hogar, sino en todos los ámbitos de la sociedad, porque se cree que, no, pues si ya no le pego a mi esposa, o ya no la lastimo o ya no la violento en los diferentes niveles, no solamente es tu esposa, o no solamente son tus hijas o tus hijos, son todas las mujeres de allá afuera de la sociedad, o incluidas las diversidades sexuales y otros hombres. Sí, Es aprender a hablar desde la raíz de cómo aprendimos a ser hombres también. y también hay que reconocer que también hay otras violencias, ¿no? Pienso un Claro. poquito en esta forma en cómo nos socializamos los hombres y el uso del WhatsApp con imágenes nudez, pornografía, etcétera, etcétera, también es parte de las violencias que están ahí. O lo que sucede en trabajo, el acoso sexual, y un sinfín de prácticas que también ahí están presentes y que uno a veces no las reconoce en que somos violentos. Exacto. Tengo después de mucha reflexión y análisis aquí con Alejandro eh, eh, nosotros creemos, y seguramente ya lo han también concluido otros compas, ¿no? Que el patriarcado muta y el machismo evoluciona en todo momento, ¿eh? Sí, sin Sí, duda. sí, así. O sea, Oye, tiene formas y se evoluciona, es como eso que se transforma, se va transformando conforme se va dando la vida, porque efectivamente cuestionar el patriarcado a través del machismo, bueno, me he dicho, cuestionar el machismo es cuestionar al patriarcado y cuestionar el patriarcado es cuestionar las formas y modos en los que nos enseñaron en términos generales a nosotros los hombres a tener poder y obviamente no queremos perder esos diferentes tipos de poderes que nos dan privilegios. y en estos privilegios nosotros no los queremos renunciar, ¿no? Nos cuesta trabajo. Hay que entender una cosa bien importante. Hay que hay que entender que eso de las famosas nuevas masculinidades, que hay que cuestionarlo más ampliamente, ¿no?
tiene acercamientos en mayor o menor grado a la masculinidad machista, porque finalmente es necesario que identifiquemos que vivimos y nos recreamos a partir de esos privilegios que en la sociedad ya están instalados, ¿no? Y que están por generaciones, ¿no? Entonces, aun cuando nosotros vayamos a los grupos de reflexión y hagamos grupos de reflexión y nosotros mismos, tú y yo, nos hemos cuestionado, todavía vivimos en sociedades que por el solo hecho de tener este cuerpo, vivimos en privilegios, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Tlaca, para ir cerrando, algo que quiero comentarte, ¿cómo hablarle a otros hombres para pedir ayuda? Porque al final de cuentas creemos que pedir ayuda es como doblegarnos, sentirnos menos, pero en el sentido propio de cómo nosotros los hombres podemos pedir ayuda y encontrar algún beneficio para trabajar estas violencias. ¿Cómo hablarles a estos hombres y qué beneficios también podemos nosotros obtener de trabajar estas violencias? Porque seguramente no es solamente llegar a momentos de crisis, ¿no? No es solamente caer en situaciones de alcoholismo, drogadicción, situaciones de conflictos, agresiones, golpes con otros hombres. O sea, ¿qué beneficio a mí me va a arrojar que yo pueda también trabajar estas violencias? Y trabajarlo de manera profesional, porque si me voy a ir a acercar a la cantina y con una chela en mano, pues esa no va a ser la solución. Trabajarlo de manera profesional. Pues mira, es que, bueno, esa pregunta es para un seminario incluso entre tú y yo y muy más compas, ¿no? Porque ese tema abarca hay que aclarar, ¿no? Que en la sociedad se cree que en la sociedad en general se cree que aquellos hombres que son violentos están enfermos y entonces necesitan o atención médica o atención psicológica. En algunos casos es necesario la atención psicológica, pero ojo, que a mí me parece que quien los atienda en forma privada, en atención psicológica privada, tiene que trabajar desde el enfoque sistémico, desde la perspectiva de género y creo yo, desde mi juicio, desde el enfoque sistémico. Pero puede haber otras materias, pero sí tiene que tener ese sesgo de la perspectiva de género. Y la otra es, si se mira la violencia en la sociedad y hay que hacer la aclaración entre la agresividad y la violencia, porque muchas veces confunden, es que es bien agresivo y lo justifican, y no, hay que aclarar, la agresividad es la respuesta, quien obedece a lo más primigenio del ser humano, que es la sobrevivencia. Entonces, reaccionas ante la sobrevivencia. Si estás en peligro, obviamente te pones al tiro, como decimos, ¿no? Culturalmente, o huyes, ¿no? Pies para qué los quiero, ¿no? Pero ahí y la violencia es algo aprendido culturalmente, que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, cuando invitamos a los hombres a trabajar, eh, cuando invitamos a los hombres a trabajar en no solamente su violencia, como es lo que lo invita uno tiene que aprender a identificar eh, que esto, primero, como tener una mirada desde la perspectiva de género y empezarle como a decirle, oye, mira, ya te has fijado, a ti te enseñaron a ser hombre desde esos conceptos, a las mujeres no, etcétera. O sea, es como hablarles desde ahí. Porque si uno mismo les habla desde, no, pues es que estás bien enfermo, mi chavo, ¿no? O no, pues es que sí necesitas ir al psicólogo. No es que no esté mal, pero creo que la violencia, por ser un tema que es de aprendizaje social, considero que los grupos de reflexión se invitan precisamente a deconstruir esas estructuras y aprender nuevas formas de relacionarse sin violencia. Y algo que también tendríamos que dejarle claro a otros hombres es que hasta por una cuestión de salud mental, pedir ayuda
no es decir que estamos enfermos, es decir, quiero prevenir ante Exacto. ciertas situaciones. Porque yo te decía, y me está ganando el tiempo, es más fácil que alguien me pueda invitar a una cantina a hablar de mis problemas que invitarme a un grupo de reflexión, Sí, porque culturalmente tampoco hemos nosotros construido esta idea de que tenemos que pedir ayuda, ¿no? Nos hemos construido desde la indiferencia, desde el yo puedo, no me va a pasar nada, y entonces, otros hombres en este sentido tendrían que verse así y pedir ayuda. sí, así es. Nada más, más bien enfoquémonos a atender las causas que originan, entre comillas, los síntomas de la violencia. Perfecto, me Así, parece. Pues muchas gracias, Tlacaele. Para nuestros amigos del Facebook, Tlacaele Paredes Gómez, así lo encuentran en Facebook. Hombres Diversos también así lo ubican en Facebook. Y él está muy activo siempre en las redes, compartiendo información. Pueden contactarlo, da psicoterapia, se pueden acercar con él. Y yo espero que después de esta conversación, los hombres también podamos acercarnos a pedir ayuda. claro que sí, Muchas gracias, Tlaca. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco siempre claro que sí, la con mucho, atención. claro que sí. Gracias. Pues muchas gracias, amigas y amigos del Facebook. Si les gustó este video, si lo quieren compartir con alguien más, adelante. Cualquier cosa, nos vemos en la siguiente sesión de diálogo. Que estén bien.